Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre, conociendo la verdad. Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre. Dios les bendiga grandemente, amigos y hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias una vez más por acompañarnos aquí en Conociendo la Verdad. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar debatiendo un tema sumamente interesante y el tema es formando en los jóvenes el carácter de Jesucristo. Y para debatir este tema, hoy yo tengo un invitado sumamente especial. He invitado a un psicólogo cristiano, es también consejero, es doctor de cultura juvenil y de reducción de riesgos. Ha sido misionero en Haití y también en Guatemala y es sobre todo pastor juvenil. Bienvenido a Conociendo la Verdad, Pastor Iván Monzón. Dios le bendiga. Hola, mucho gusto. Gracias, Kilsi, por invitarme. Para mí es un honor poder estar contigo. Gracias por venir y aceptar la invitación, porque definitivamente usted es la persona idónea para debatir este tema, formando en los jóvenes el carácter de Jesucristo, porque no solamente usted ha dedicado gran parte de su vida a conocer el carácter de Jesucristo, sino que usted también ha estado muy de cerca con los jóvenes y ha trabajado fuertemente con cada uno de ellos. Y déjame decirte que además este tema del carácter es un tema muy interesante para toda la investigación científica en psicología. Porque no, la gente todavía está tratando de entender qué es eso del carácter, cómo se forma el carácter. Y realmente hay muchas cosas que todavía hace falta investigar sobre nosotros mismos y cómo es que pensamos y llegamos a ser como somos. Así es que ustedes que nos están sintonizando se van a enriquecer con este programa, porque quizá no tengamos suficiente tiempo para desarrollarlo todo, pero vamos a tratar de tocar los puntos más importantes del carácter. Así que vamos a iniciar presentando oficialmente el tema, formando en los jóvenes no cualquier carácter, no. ¿El carácter de quién? De Jesucristo. Santo Dios. Dicho sea de paso, como estamos hablando del carácter, entonces es bueno empezar definiendo qué es el carácter. ¿Qué es el carácter, profesor? El carácter es un conjunto realmente de patrones en nuestra forma de reaccionar, de responder y de desarrollar toda nuestra vida. De hecho, los expertos dicen que el temperamento es algo como que se trae, es algo que tenemos de nacimiento, pero el carácter se forma. El carácter es algo que se va adquiriendo a lo largo de la vida. Quiere decir que también se puede desaprender y podemos desarrollar una forma de desenvolvernos que sea diferente y que sea mucho mejor de como lo hemos manejado hasta ahora. Wow, me gustó eso. ¿Cómo fue? Desaprender. Desaprender. O sea que si yo tengo un carácter malo no me tengo que adaptar a él. Yo puedo entonces aprender un nuevo, que es lo que vamos a tratar de aprender hoy. A tener el carácter de Jesucristo, que sería el carácter perfecto. Yo también podría agregarle a eso, pastor, que el carácter es la personalidad de una persona. Es también el modo de ser de una persona, es la característica que distingue a una persona de otra, es la señal o marca que se imprime en un animal o en una persona para distinguirlo. O sea, tu carácter te distingue, la gente te conoce por tu carácter. Por ende, como el tema de hoy es formando en los jóvenes el carácter de Jesucristo, me parece que es sabio iniciar analizando un poquito cómo es el carácter de Jesucristo. Wow, ¿Le parece bien? Sí, me parece fascinante y es un tema que me ha apasionado por años. Oh, gloria a Dios, qué interesante está esto. Del carácter de Jesucristo pudiéramos decir tantas cosas. Nos faltaría tiempo, de verdad, para poder desarrollar cómo es el carácter de Jesucristo, pero vamos a tocar algunos puntos interesantes que describan cómo era el carácter de Jesucristo. Vamos a verlos y vamos a presentarlo, por supuesto, con base bíblica. La pregunta sería, ¿cómo era el carácter de Jesucristo? Y el primer punto que nos habla del carácter de Jesucristo nos dice que Jesús era una persona mansa. Pero estas no son cosas que estamos asumiendo nosotros, el pastor Iván Monzón y yo, esta servidora Kilsi Polanco, sino que todo eso tiene base bíblica. Claro. Y vamos a demostrarlo. Esto lo podemos respaldar en el libro de Juan, capítulo 8, los versículos del 48 al 54. Por favor, como de costumbre, les voy a pedir a todos que me acompañen con su Biblia. Y la palabra escrita dice así: respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria.
hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decid que es vuestro Dios. Tremendo está esto, Pastor Iván. Aquí vemos a Jesús dándole explicación a los que lo seguían. Con una humildad terrible, diciéndole al hombre que él realmente, no, yo no tengo demonio. Cuando él podía perfectamente, siendo el Hijo de Dios, hacer una demostración. Yo le voy a demostrar a ustedes quién soy yo. Y yo me imagino que en cuestiones de segundos Jesús podía hacer que llegaran ahí legiones de ángeles. Sí. O yo me imagino que Jesús podía decirle, mira, soplar así, no sé, un fuego y que le cayera lepra, algo. Sin embargo, Jesús con tanta humildad, demostrando que efectivamente él era manso, les dio una explicación con humildad. Sí, y yo recuerdo que en el caso de América Latina, muchos jóvenes crecen con la sensación de que tienen que demostrar que son alguien. Wow. Crecen con la sensación de que tienen que mostrarse a sí mismos y al mundo que son capaces, y muchas cosas las hacen para demostrar. Wow. Y eso significa, a ver, cuando alguien tiene algo que demostrarse o algo que comprobarse, es porque en el fondo le aterra la idea de que no sea así. Y vemos que muchos chicos han sido, por ejemplo, cuestionados constantemente por sus padres, o han sido descalificados quizás por una figura de un padre que todo el tiempo cuestiona, o que todo el tiempo desaprueba, o que no transmite afecto. Y estos chicos y chicas crecen con esa necesidad de demostrarse a sí mismos que pueden. Y vemos al Señor Jesucristo con toda la tranquilidad de saber quién soy yo, y por lo tanto no tengo nada que demostrar. Simplemente debo responder con humildad, ¿verdad? Y eso creo que es un desafío tremendo que los jóvenes necesitan aprender. Amén. No solamente es humildad en cuanto a no responder, sino es humildad en cuanto a saber que no tengo que demostrar nada, no tengo a nadie a quien impresionar. Simplemente ser. Simplemente y que ser. los frutos hablen por sí solos. Wow. Vamos a continuar, Pastor, revelando algunas características del carácter de Jesucristo. El siguiente es que Jesús era una persona humilde. Pero no es que lo diga usted, pastor, ni lo diga yo. Eso está demostrado en la Biblia. Vamos a confirmarlo en la cita bíblica que se encuentra en Juan capítulo 13, los versículos del 3 al 5. Por favor, acompáñame para que compruebes que efectivamente esta porción bíblica está escrita. Y la palabra escrita dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ay, no, este escenario yo no puedo creer esto, bendito sea. O sea, Jesús sabía quién era. Eso es lo que dice la Escritura, pastor. Dice, yo sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. Yo vengo de Dios y voy otra vez a Dios. Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad, tanto en la tierra como en el cielo. Aún así, sabiendo quién era, de dónde había venido y hacia dónde iba, conociendo su poder y su identidad, Él decidió lavar los pies de los discípulos para establecer un ejemplo de humildad. Qué impresionante. Qué impresionante. Y yo creo que también ese es un ingrediente que hace falta que tanto en la familia como en la iglesia, como en la escuela, les enseñemos a los chicos. Que les enseñemos a tener un espíritu de servicio, un espíritu de humildad. Yo recuerdo a un chico que nosotros trabajamos con él en nuestro ministerio, y él pues era iracundo, enojado, todo el tiempo estaba de mal humor, y una de las cosas que más impactó su vida fue el hecho de poder tener una experiencia para servir a personas que estaban en una necesidad extrema. Este chico se transformó, llegó a darse cuenta las cosas que realmente valen la pena en la vida,
Y a través de esta actitud de servicio, su carácter se hizo más dócil. Impresionante. A veces les robamos a los chicos la oportunidad de ser útiles. Incluso pensamos que muchos padres, por ejemplo, que vivieron en mucha pobreza, tratan de decir, ahora que yo ya estoy mejor, le voy a dar a mi hijo todo lo que yo no tuve cuando yo era chico. Y lo que estamos haciendo literalmente es arruinando el carácter de ellos, porque no les estamos dando la oportunidad de ser útiles y de servir. Amén. Y peor aún, pastor, hay muchos padres que cometen desafortunadamente el grave error, por ignorancia, por no conocer la palabra, de instruir al hijo mal y decirle, sí o no, por ejemplo, cuando van a la escuela, no te dejes humillar de nadie, hazme el favor, hazte respetar bien. O sea, ellos entienden que ser humilde es humillarse. Lo ven como algo vergonzoso. Algo vergonzoso, claro. ¿sí o no? Hey, ¿qué madre le va a decir? Ve y lávale los pies a todo tu compañero, No, a nadie, no te me le humilla a nadie. Que tú eres cabeza. Y no, porque eso sí no lo sabemos. Qué error. Cuando ser humilde es parte del carácter de Jesús. Vamos a revelar otro elemento del carácter de Jesucristo, y es que Jesús era compasivo. Impresionante. Sí. Y eso lo podemos confirmar en la cita bíblica que se encuentra en Marcos capítulo 6, el versículo 34. Por favor, acompáñenme una vez más con su Biblia. Y la palabra escrita dice así: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Interesante eso, pastor. Jesús tuvo ¿qué? La palabra lo dice muy claro. Compasión. Compasión. ¿Y qué significa compasión? Yo creo que a veces cuando pensamos en el Señor Jesús, pensamos en una figura como la pintan en la época medieval, ¿verdad? Una persona como un poquito ajena a lo humano, ¿verdad? Como una persona completamente ajena. Y lo que vemos en este pasaje es que Él se conmovía emocionalmente, le dolía ver el dolor, se entristecía al ver la tristeza, se conectaba con la gente, se ponía en los zapatos de la gente. De hecho, siempre que el Señor Jesús ayudó a la gente, primero se conectó con ellos. Les preguntaba, ¿qué quieres? Así como pasó con la mujer samaritana. Entonces vemos en este pasaje este reflejo de esa característica que muchos chicos han perdido, la capacidad de tener empatía. Wow, tremendo. Y hay personas que cometen el grave error, y corríjame si estoy mal, pastor, de que ellos dicen, no, tú no me entiendes porque tú no has estado en mis zapatos. Claro. Ay, tú hablas así porque tú nunca has tenido necesidad. Claro. Entonces, en este caso, pudiéramos pensar que Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo la capacidad de hacer milagros y de multiplicar los panes y los peces, uno que si debía impuesto mandaba a buscar una moneda de oro en el pez, viendo uno un caso como ese, podríamos pensar entonces que Jesús no tenía la necesidad de sentir compasiones por los demás porque no se iba a identificar con ellos. Claro, pero además el dolor que muchos chicos viven en su vida hace que no vean el dolor en el otro. Y eso hace que no sean compasivos porque ni siquiera quieren ver su propio dolor. Eso es muy interesante. ¿Cómo hacer que un chico sea más compasivo siendo compasivos nosotros con él o con ella? Entonces, dicho eso, es bueno recalcar entonces que la compasión es precisamente eso, es sentir empatía por los demás, es sentir tristeza o dolor, ¿sí o no?, por la necesidad del prójimo, es poder sentir la tristeza y el dolor ajeno, no solamente el tuyo. Así que Jesús vio que ellos eran como ovejas sin pastor. Y por eso Él intentó que pastorearlos a ellos. Vamos a revelar otra parte más del carácter de Jesús, y es que Jesús era valiente. Y eso lo podemos confirmar en el libro de Mateo, capítulo 21, los versículos del 12 al 13. Por favor, acompáñenme con sus Biblias. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 21, los versículos del 12 al 13. Y la palabra escrita dice así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¡Wow, pastor! Jesús hizo eso. Que Él volteó las mesas, que inclusive tuvo la franqueza de llamar a muchos, ¿sí o no? O sea, ladrones, básicamente. Ustedes son unos ladrones. Ahora, mi pregunta es para usted, pastor, como estamos tratando de
como dice el tema, formar el carácter de Jesucristo en los jóvenes. Como estamos tratando de hacer eso, mi pregunta para usted es, en este caso que Jesús tuvo esa valentía de a lo malo llamarlo malo y a lo bueno llamarlo bueno y poner las cosas en su lugar, y tener, como diríamos, una ira santa, donde él dijo, no, este desorden yo no lo tolero en la casa de mi padre. ¿Usted cree que sería lícito entonces que un joven se rebele ante sistemas corruptos? ¿O que un joven se rebele ante padres abusivos? Yo creo que hay que plantear algo interesante, y es que lo que Jesús tuvo en ese momento no fue un arrebato de cólera, no fue que fue víctima de sus propias emociones, sino lo que él hizo fue literalmente una purificación desde sus funciones como rabino, desde su capacidad como maestro. Él fue invitado en ese día al templo como el predicador de la fiesta de la Pascua. Entonces no fue un momento de que me dio cólera, entonces volqué todas las cosas, sino de cierta manera él tenía cierta autoridad religiosa para poder actuar y para poder señalar la corrupción de las autoridades. Yo creo que los jóvenes requieren tener valentía para hablar de las cosas que los adultos a veces callan. Por ejemplo, en la familia, cuando hay, por ejemplo, abuso sexual, cuando hay, por ejemplo, una conducta abusiva o una conducta corrupta, es importante que los jóvenes se armen de valor y puedan denunciarla, romper el silencio. Amén. Y yo creo que el Señor Jesús nos enseña a romper el silencio frente a la injusticia. Y creo que es importantísimo que sepamos que por un lado tenemos que someternos a las autoridades, pero por otro lado también debemos ser lo suficientemente, digamos, valientes para poder decir, esto no está bien. O incluso hay chicos que nunca dicen, mamá, cuando tú dices eso o haces eso, a mí me duele. O incluso un líder de la iglesia que se siente quizás que hay algún conflicto, que el joven pueda llegar y decirle, yo necesito de tu acompañamiento, necesito de tu apoyo. Creo que los jóvenes tienen que ser valientes, no en el sentido de qué me importa y voy a destruirlo todo o volcarlo todo, sino más bien el ser valientes para poder abrir su corazón. Delatar la corrupción, exactamente, y los abusos. Y también los abusos. Y los abusos, exactamente. Así es que, joven, te estamos diciendo que, o sea, tú tienes el derecho, como lo hizo Jesús, de ser valiente. Y si estás siendo abusado por tus padres, ya sea verbalmente o ya sea físicamente, eso hay que hablarlo, primeramente con tus padres, dándole la oportunidad a ellos de que rectifiquen. Pero si no hacen caso y quieren seguir abusando del poder, de la autoridad que le ha sido dada para cuidarte, porque Dios hablaba de cuidar a los hijos con amor, o sea, de corregirlos con amor, no abusando del hijo, ni llevándolo tampoco a irar al hijo, de que se enoje más de la cuenta. Así es que estamos hablando aquí, donde quiera que haya un abuso de poder o de la autoridad, hay que reportarlo. Nosotros no hemos sido llamados a ser esclavos, sino a ser libres. Vamos a revelar el último punto que revela parte de lo que es el carácter de Jesús. Jesús era franco y directo, y eso lo vamos a respaldar por la cita bíblica que se encuentra en Juan capítulo 6, el versículo 26. Y la palabra escrita dice así: respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, Jesús era claro y era directo. En este caso dice que él era franco y era directo. Jesús criticaba a las personas que los seguían simplemente por los beneficios, por los panes y los peces. Entonces, si hablamos de formar el carácter en los jóvenes de Jesucristo, estamos diciendo entonces que es lícito para ellos ser manso, ser humilde, ser compasivo, ser valiente y ser franco y directo. Porque aparentemente en estos tiempos, pastor, hablar la verdad es como un pecado. Claro, pero no hay que confundir ser directo con ser insensible a la hora de hablar. Y muchos chicos yo creo que se especializan en ser francos, pero sin sensibilidad. Incluso he visto mucho la forma como le hablan a sus padres, que les están dando de comer, que les están sosteniendo, que les dieron la vida. Y también, por otro lado, es necesario que sean francos en el sentido de decir cómo se sienten al respecto. Muchos chicos no saben, por ejemplo, que existen más de 150 emociones. Y son muchas las emociones, y no es lo mismo decir me siento enojado o me siento indignado o me siento frustrado. A veces solo pensamos que hay 2, 3, 4 emociones y ya estuvo. Y tenemos que saber cómo ser francos.
creo que también las amistades se conservan con la franqueza. Que yo pueda llegar con un amigo y decirle, mira, esto que estás haciendo me hace sentir incómodo. Gloria a Dios. O mira, esto que estás haciendo te va a llevar a mal. Amén. Estamos en una cultura donde tenemos que respetar las creencias de todos. Y eso nos ha hecho muchas veces muy tímidos para comunicar nuestras creencias. Wow. Eso no quiere decir que estemos faltando el respeto a las creencias de otra persona. Estamos compartiendo nuestro testimonio. Y creo que eso no solamente es un derecho, sino desde el punto de vista cristiano, es una obligación. Que Amén. yo vea que alguien tiene una necesidad y diga, mira, yo te quiero decir que esto no está bien, ¿verdad? Wow. Y que creo que esto es lo que debe pasar. Gloria a Dios. Bueno, con esto vamos a ir a una breve pausa, pero enseguida regresamos con mucho más. Recuerden que el tema que estamos debatiendo en el día de hoy es formando en los jóvenes el carácter de Jesucristo. Así es que, jóvenes, si ustedes quieren cambiar su carácter para tener el carácter de Jesucristo, que es el carácter idóneo, tienen que saber que parte del carácter de ustedes tienen que ser mansos, tienen que ser humildes, tienen que ser compasivos, tienen que ser valientes, francos y directos. Pero como bien decía el experto en la materia, el pastor Iván Monzón, ser franco y ser directo, pero con sensibilidad, sin lastimar ni ofender a nadie. Vamos con eso a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más aquí en Conociendo la Verdad. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Ya puedes descargar y reproducir la música de Kilsi en tu plataforma de música en línea favorita. En tu presencia. En tu presencia. Me declaro libre. Me declaro libre, me diste libertad. Me declaro libre, el pecado ya no está. Contigo tengo todo. Contigo tengo todo. Y no me falta nada. Y rendida a tus pies. Rendida a tus pies. A ti yo llegué. Reprodúcelas y descárgalas en tu plataforma favorita. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad. Yo hoy estoy muy bien acompañada por el pastor Iván Monzón, pastor juvenil, que me acompaña hoy a debatir un tema que le viene a él y me viene a mí también como anillo al dedo, porque él me está ayudando idóneamente a desarrollar este tema, que es formando en los jóvenes el carácter de Jesucristo. Y él es la persona idónea porque lleva años trabajando con los jóvenes y formando en los jóvenes el carácter de Jesucristo. ¿Qué le parece, pastor, si presentamos enseguida el siguiente punto para seguir aprendiendo? Claro, por supuesto. Gloria a Dios. El siguiente punto nos dice que el apóstol Pablo sufrió dolores de parto para formar en los creyentes el carácter de Jesucristo. Yo entiendo eso. ¿Duele de verdad? Duele mucho a veces. Pero qué importante es soportarlo, porque hay muchos líderes que renuncian a ser consistente. Porque fíjense que el carácter, y mucho menos el de Jesucristo, no se forma en un día. El carácter de Jesucristo no se puede formar en un día. Entonces los líderes tienen que estar dispuestos a soportar ese dolor. Claro. Hasta que logren formar el carácter de Jesucristo en los jóvenes. Y es que sabes, Kilsi, que muchas veces los jóvenes no saben cómo reaccionar ante alguien que les está mostrando un amor auténtico. No saben, se sienten desconcertados. Amén. Por lo tanto, se defienden, y durante los primeros meses es muy natural que estos adolescentes, estos jóvenes, prueben qué tanto realmente uno los ama. Wow. Y eso significa que van a ser negativos, que se van a resistir, que van a pelear, que van a hacer cosas que saben que a uno le va a doler. Y lo que están haciendo es tratando de probar si realmente yo estoy dispuesto a caminar en el lodo juntamente con ellos para ayudarlos a salir adelante. Cuando esa parte pasa, es algo maravilloso, porque los chicos abren su corazón y realmente se entregan a algo que va más allá, es más profundo, y el cambio que pasa es realmente es como ese nuevo nacimiento del que habla el Señor Jesús. Entonces, quizás ¿no? eso se refería a Pablo cuando él decía, he aguantado dolores de parto por ustedes, pero cuando nace el bebé, dice la palabra que se nos olvida todo el dolor. Claro, se alivia. Vamos a ver qué nos dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 19, por favor. Hermanos, acompáñenme con sus Biblias. Y la palabra escrita dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea
formado en vosotros. ¡Qué ternura la de Pablo! Hijitos míos, dice Pablo, por quienes vuelvo a sufrir, y él lo dice, o sea, lo estoy sufriendo, dolores de parto. Pablo dedicó toda su vida, realmente, después que tuvo ese encuentro con Jesucristo, a guiar a muchas personas a Cristo, no a él. Algo interesante. Claro. O sea, un buen líder de Jesucristo no lleva las almas a él, sino a los pies de Cristo. Y las ayudó a madurar espiritualmente. Pablo comparó su dolor con la infidelidad de los creyentes como con dolor de parto. Sí. ¿A qué tipo de infidelidad se refería Pablo? Yo creo que hay muchas formas de explicar esto, pero en realidad cuando Pablo habla de este dolor de parto, nos da la idea de no solamente un momento, sino un proceso, porque lo que él quiere es llegar a ver, digamos, esa semejanza a Cristo en los creyentes. Muchas veces en nuestra forma de hablar, nosotros decimos, estos son mis discípulos, o son los chicos que yo discipulo, como siendo yo el centro, o siendo yo el modelo. Sin embargo, vemos ahí a un apóstol Pablo que está tratando de ayudar a que se parezcan más a Cristo. Amén. Y pienso que en cierta forma el apóstol Pablo tuvo que vencer, dejar atrás su propia carne, su deseo de que se convirtieran en alguien como él. Wow. Y en realidad eso requiere más valor, wow, el llevar a estos chicos a ver a Cristo. Y una última cosa con esto es que Cristo Jesús es el Mesías de estos chicos. Wow. No somos nosotros Amén. los líderes, Importante los aclarar salvadores. eso. Importante. ¿A qué estrategia entiende usted utilizó Pablo para no tirar la toalla? O sea, ¿qué hacía Pablo para no rendirse, para no renunciar a ese dolor constante de parto? Francamente creo que muchas veces lo pensó y quizás estuvo a punto en algunas ocasiones, pero yo creo que Pablo era un hombre de oración. Wow. Creo que Pablo veía cómo Dios lo había transformado a él. Y él pensaría, probablemente, eso me pasa a mí, si Dios me transformó a mí de cómo yo era y de quién yo era, eso quiere decir que para esta persona no hay nada imposible. Santo Dios. Y eso hace que un pastor, que un líder, que un discipulador no pierda la esperanza. Yo he hablado con cientos de pastores Amén. agotados de su Wow. ministerio. Yo quisiera decirles a estos pastores, Amén. si Dios lo transformó a usted, si Dios le transformó la vida a usted, y lo está haciendo aún, entonces no pierda la esperanza. Todavía puede cambiar el corazón de este chico, esta chica, que pareciera que es de otro planeta y pareciera que no está respondiendo. Sé paciente, espera un hay poco que ser más. pacientes. Yo creo que también algo que ayudó al apóstol Pablo es que él conocía bien su llamado. Es importante también entender para qué te constituyó Jesucristo y para qué te llamó. Pablo estaba claro que él no fue llamado para andar celebrando cultos de júbilo todo el tiempo y andando en gritos de victoria, sino que él fue llamado a perfeccionar a los santos y llevar a alguien a la perfección y a la estatura de Jesucristo. Créeme lo que es algo que te va a costar bastante dolores. Vamos a ver qué nos expresa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, los versículos del 11 al 13. Y por favor necesito que me acompañen una vez más con sus Biblias. Y la palabra escrita dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, aquí hay dos cosas importantes que debemos resaltar. Lo primero es que Pablo estaba consciente y sabía, a mí no me constituyó hombre, a mí me constituyó Jesucristo. Y no solo me constituyó, sino que él mismo decidió para qué me constituyó. Él me constituyó nada más y nada menos que para que yo perfeccione al hombre. Me constituyó para que yo forme el carácter de Jesucristo en esos varones. Y me dijo, óyeme bien, no vas a detenerte hasta que ellos lleguen a la estatura. Es una tarea difícil de alcanzar. Con razón sufrió tantos dolores, Pablo. Sí, y hace algunos años yo tuve la oportunidad de escribir un libro que se llama 7 pasos para escoger carrera. Es un libro para adolescentes para ayudarles a descubrir como su vocación y cómo saber un poco, conocer sus habilidades. Amén. Y descubrí que en realidad Dios realmente ama la diversidad de dones. Dios realmente ama la forma como los chicos se expresan dentro de su vida y les da un llamado particular a cada uno. Incluso recuerdo haber hablado con un grupo de preadolescentes de 11 años
y se sintieron confrontados cuando yo les dije, bueno, Dios los ha llamado a ustedes a ser discípulos, porque ustedes ya son cristianos. Entonces Dios les va a preguntar cuando ustedes lleguen a la presencia de Él, ¿dónde están los discípulos? ¿Dónde están? ¿A cuántos discípulos hicieron? Wow. Ellos se quedaron desconcertados y en realidad vemos que cada persona tiene un llamado particular. Incluso me llama la atención el término que usa ahí para apóstol, porque el llamado a ser apóstol en ese pasaje es algo irónico, porque un apóstol en griego es el chico que hace los mandados que nadie quiere hacer. Amén. Eso es un apóstol. Amén. Es el que va y compra las cosas en la tienda y no es una tarea honrosa, es una tarea, digamos, bastante humillante o vergonzosa. Y Pablo se siente orgulloso de ser el que hace los mandados a Dios. Qué lindo, qué hermoso. Bueno, con eso vamos a ir a una breve pausa, pero queremos recordarle e invitar a los discípulos y a los líderes religiosos que se han dedicado en este tiempo a formar discípulos para Jesucristo y a formar el carácter de Jesús, no solo en los jóvenes, pero en todos los creyentes, que sean pacientes como lo fue Pablo y que aguanten los dolores, porque la satisfacción de parir hijos que tengan el carácter de Jesucristo es algo que no se compara con nada aquí, terrenalmente hablando. Ya volvemos con más aquí en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad. Para más información, contáctate a la pastora Kilsi Polanco a su correo electrónico kilsi@optonai.nex, a su número telefónico 718-986-5639 y su página oficial kilsipolanco.com. Conociendo la verdad, soy libre. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad. Y digo estamos de regreso porque desde Guatemala me acompaña el pastor Iván Monzón, pastor de los jóvenes, quien está hoy conmigo debatiendo un tema tan importante, formando en los jóvenes. Sí, porque los jóvenes son el futuro, los jóvenes son los que tienen esa promesa, ¿sí o no?, de continuar con la antorcha en la mano para que todo siga iluminado y no haya tinieblas en medio del pueblo de Dios. Así que estamos hoy debatiendo el tema, formando en los jóvenes el carácter de Jesucristo. Vamos a presentar el tercer punto, pastor. Y el tercer punto nos dice que el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Y vamos a confirmar que él dijo esa frase en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Por favor, acompáñenme con sus Biblias. Y la palabra escrita dice así, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tremendo está eso. Wow. La pregunta sería, pastor, ¿era Pablo arrogante al decir, imítenme a mí? Yo creo que él se puso en riesgo al decir esas palabras. Amén. Y creo que él asumió ese riesgo. Quiero contarte, Kilsi, que el año pasado yo estuve participando en una red de ministerios cristianos en toda América Latina. Amén. Y decidimos con los líderes de estos ministerios a desarrollar una investigación, que estamos justo ahora haciendo las encuestas, para jóvenes cristianos sobre sus experiencias siendo discipulados. Y una de las cosas que hemos llegado a consenso, aunque no tenemos los resultados de la investigación todavía, es que hay una crisis del discipulado en toda América Latina, Wow. tanto en las iglesias, digamos, más conservadoras, más tradicionales, como en las iglesias más innovadoras Amén. en algunos aspectos. La crisis es casi universal. Wow. Y eso significa que la gente está invirtiendo más en eventos, está invirtiendo más en actividades Wow. que en relaciones que consoliden y que transformen. Y lo que el apóstol Pablo nos plantea ahí es, no se olviden del centro que tiene Wow. las relaciones. Quiere decir, no se olviden que al final de cuentas, digo, para yo imitar a mi papá, tengo que andar con él. Wow. No puedo imitarlo solo con que me manden un perfil en sus redes sociales. No puedo imitarlo solamente con ver unos videos sobre él. Yo tengo que saber cómo él duerme, cómo él camina, cómo él come, cómo él trabaja. De Eso manera toma que una vida. Eso toma una vida. Ujú. Entonces, el que alguien sea un imitador de mí como yo de Cristo, significa que caminamos juntos por Amén. mucho tiempo. Y creo que hemos perdido esa dimensión de lo que significa el discipulado realmente. Y qué interesante que usted haga mención de eso y resalte ese punto, porque
lo que usted está diciendo es cierto. O sea, no es que esté mal que se hagan eventos de avivamiento, pero eso es como una invitación. Hay que aclarar las cosas, hermano. Cuando nosotros hacemos un evento grande, con mucha música, buena música, y todo, eso es hermoso y es importante hacerlo, pero esa es la invitación que le hacemos para que la gente se acerque a Cristo. Pero después de eso, discipular a los que se agregan al cuerpo de Cristo es indispensable, hermanos. Y el carácter de Cristo no lo podemos formar en un día. O sea, en un evento de una noche, ¿qué tanto usted le puede decir a esos jóvenes de Cristo? Además, ¿qué tanto pueden retener ellos? Porque recuérdense que uno de los puntos de aprendizaje es precisamente repetir. Claro. Yo debo repetir lo que aprendí tantas veces hasta que eso quede grabado en mi cerebro. Entonces yo tendría que hacer algunos 1000 eventos para en los 1000 eventos repetir. ¿Y cuánto costaría eso? Yo creo que mucho más económico. Y a lo mejor lo van a poder repetir en teoría, pero para poder vivirlo se necesita ir al campo, ir al trabajo, ir al día a día, ¿no? O sea, verlo, palparlo. Claro, yo platico con los chicos y no hablamos siempre de teología, o sea, a veces hablamos de los problemas de la casa, de la escuela, su problema de aprendizaje, cómo está manejando esto. Hay chicos que me han dicho, mira, si yo tengo un pequeño problema con mi novia, aunque no sea tan importante, me encantaría tener a alguien a quien contárselo. Wow. Y muchos chicos, impactante, tienen 700 amigos en Instagram o Facebook o las redes sociales, amigos, pero se sienten solos. Se sienten solos. Amén. Yo también hice mi tarea, Pastor Iván Monzón, y yo dije, pero ven acá, está fuerte esto. O sea, Pablo era atrevido, porque decir sí o no, imítenme a mí. ¿Sí o no? Entonces yo me puse a investigar y llegué a la conclusión en los estudios que hice de que efectivamente en el tiempo de Pablo no estaban escritos todavía los evangelios. Entonces aquello no era arrogancia, sino que él vio la necesidad, él dijo, bueno, mira, el ejemplo más palpable, más cerca que tú tienes es mírame a mí. Mírame a mí, como yo hago, así haría Cristo. Porque yo soy el que estudio todos los días, el que me entro a escudriñar su palabra, a mí el que me ha revelado tanta palabra y tanto conocimiento. Entonces, dicho sea de paso, amigos y hermanos que nos siguen y están conectados con nosotros en este momento, no entiendo para nada que haya sido algo arrogante de parte o falta de humildad de parte de Pablo, sino que él vio la necesidad de tener que presentarse él como ejemplo, porque aún no tenían la facilidad que tenemos nosotros ahora de las Sagradas Escrituras que están a la mano, hermanos. Todo el mundo tiene una Biblia ya, el que no la lee es porque no quiere. Vamos a continuar. Y veo que Pablo no solo predicaba, me parece eso muy interesante. Pablo no solo predicaba el evangelio, él lo modelaba. Pablo era un modelo del evangelio. Pastor, ¿es necesario enseñarle esto a los jóvenes, que no solamente prediquen el evangelio, sino que lo modelen? Yo diría que incluso es al revés. Es a partir del modelo que ellos pueden aprender a predicarlo. Y yo pienso que ahí una nota interesante es que durante muchos siglos hubo quienes peleaban sacar de la Biblia el libro de Santiago, porque el libro de Santiago es un libro que va directo al hueso, como decimos, va directo al nervio que duele, y Santiago desafía a los creyentes a ser íntegros en su práctica. De hecho, cuando nosotros vemos las enseñanzas del Señor Jesús, Él nunca hizo una distinción entre teología teórica y teología práctica. Eso no existe en el discurso de Jesús. Gloria a Dios. O se es íntegro o no se es. Entonces, esa radicalidad que él plantea nos hace pensar también en el aprendizaje. Nosotros no, ¿cómo es que aprendimos a hablar? ¿Cómo es que aprendimos a caminar? ¿Cómo es que aprendimos a comer? No fue a partir de la teoría, fue a partir de la observación y a partir de la imitación de otros. Mi hijo creció en Haití. Y él, durante los primeros 2 años y medio, casi 3 años de su vida, no dijo nada. Porque yo le hablaba en español, mi esposa le hablaba en inglés, la señora que a veces llegaba a apoyarnos, a cuidarlo, le hablaba en creol. ¡Ay, padre! Y la escuela donde mis hijos iban, una de ellas hablaban en francés. Entonces él, durante mucho tiempo, se quedó como observando. De pronto empezó a hablar los 4 idiomas. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tuvo la exposición. Wow, muchas veces no tenemos esa exposición, entonces tampoco vamos a desarrollar la destreza. Amén. Yo leí una frase de tantas que leemos en el internet y en las redes sociales, y no recuerdo exactamente quién la escribió, pero me llamó mucho la atención, que decía, prediquen siempre el evangelio y hablen solo si es necesario.
Yo dije, wow, o sea que está diciendo que no hay que hablar para predicarlo, sino como dijo usted, modelándolo es la manera perfecta de predicar el evangelio. ¿Qué es más efectivo a la hora de instruir a los jóvenes? ¿Predicarles en teoría el evangelio o modelárselo? Definitivamente yo creo que tiene que haber un momento para ambas. Primero tiene que haber una interacción que modele y luego yo puedo sentarme a hablar, porque también es cierto, muchos chicos están en las iglesias, pero realmente no tienen claridad de muchas cosas, porque como tú lo dijiste hace un momento, solamente retenemos una parte de lo que escuchamos, entonces mucho se pierde. Amén. Si yo les pregunto a los que nos están escuchando que han ido a la iglesia, ¿de qué se habló la última vez que fueron a la iglesia? Creo que va a ser una evidencia de que realmente no estamos reteniendo las cosas que nos explican, pero si les pido que me cuenten cuándo fue la última vez que tuvieron un accidente, qué día fue y cómo lo vivieron, eso sí que lo recuerdan. Amén. Y vamos a ir a una pausa, pero antes de eso me gustaría comentar, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 18, por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea que para ellos es mucho más fácil predicar un evangelio de prosperidad, un evangelio suave, sencillo, fácil, que en realidad entrar en lo profundo de vivir el verdadero evangelio que estableció nuestro Señor Jesucristo. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con más aquí en Conociendo la Verdad. Yo sigo acompañada por el pastor Iván Monzón, quien desde Guatemala me acompaña a debatir este tema, formando en los jóvenes el carácter de Jesucristo. Ya volvemos. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Ya es momento de unirte a las personas que conocen la verdad. Para ello, debes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Te mostramos cómo hacerlo desde tu dispositivo móvil y desde tu computadora. Cómo suscribirse desde un dispositivo móvil. Para poder suscribirte debes de tener una cuenta de Gmail. Ahora vamos a la aplicación de YouTube y escribimos Kilsi Polanco y presionamos buscar. Presionamos en el canal Kilsi Polanco y se nos muestra la página principal. Presionamos en suscribirse. Si te aparece este mensaje, presionas continuar. Escribimos nuestro correo electrónico de Gmail y siguiente. Aquí ingresamos la contraseña del correo y siguiente. Y ya estarás suscrito. Ahora vamos a activar las notificaciones para no perderse nada del canal. Vamos nuevamente al buscador de YouTube y escribimos Kilsi Polanco y presionamos buscar. Ahora entramos al canal y activamos las notificaciones presionando la campana que está a la par de suscrito. Tenemos que dar permiso a YouTube para que nos muestre las notificaciones. Esto lo aplicas solo si te pide permiso. Si quieres saber más del ministerio, puedes ingresar a nuestras redes sociales que aparecen en la pestaña acerca del canal. Además, en esta pestaña tienes los enlaces de Spotify y de iTunes para que puedas escuchar y descargar nuestra música. En todas las descripciones de los videos de los programas encontrarás nuestras redes sociales y el enlace de suscripción directo al canal. Además, durante los programas aparecen tarjetas de recomendaciones de otros programas de Conociendo la Verdad. Y en los últimos 20 segundos verás programas que te recomendamos ver. Y desde esta imagen del canal que está en un círculo podrás suscribirte directamente. Para suscribirse desde una computadora es similar. Damos un clic en Iniciar sesión. Escribimos nuestro correo electrónico de Gmail y la contraseña. Y presionamos Siguiente. Ahora en el buscador escribimos Kilsi Polanco. Entramos al canal y presionamos suscribirse y activamos la campana de las notificaciones y listo. Y de esta manera te unirás a las personas que ya conocen la verdad. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. De regreso en Conociendo la Verdad, y hoy hemos debatido y estamos debatiendo un tema sumamente interesante, formando en los jóvenes el carácter de Jesucristo. Agradezco infinitamente la compañía del pastor Iván Monzón, que me acompaña desde Guatemala. Gracias nuevamente, pastor. Es un gusto, Kelsey, gracias. De verdad que estamos aprendiendo mucho. Yo misma me estoy educando bastante con este tema porque así podré capacitarme aún más para poder seguir ayudando a los jóvenes. Vamos a presentar el último punto de este tema y nos dice que el apóstol Pablo inculca buenos valores en un joven. ¿Cuál joven? Vamos a revelarlo con la palabra. La cita bíblica que utilizaremos es 1 de Timoteo, capítulo 4, los versículos del 12 al 16. Por favor, acompáñenme con sus Biblias. Y la palabra escrita dice así: ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Wow! Tremendo consejo. ¿Sabes, Kilsi, que estaba pensando en realidad, el Señor Jesús era joven? Cuando Él inició su ministerio tenía 30 años. Amén. Y probablemente algunos de sus hermanos que eran discípulos eran mucho menores que Él. Amén. O sea, la transformación del movimiento de Jesús en esa época fue un movimiento juvenil. Amén. Así que el Señor Jesús es el mejor ejemplo de por qué no debemos despreciar a los jóvenes. Wow, bendito Dios. Pero a mí me gusta como Pablo le habla y le dice, aunque eres joven, o sea, él le dice, reconozco que eres joven. Pero él le dice, aunque eres joven, o sea, en otras palabras, no te escudes en tu juventud. No excuses errores, no te cubras con la edad. Porque hay gente que dice, ay, eso porque yo estoy joven, me falta mucho, después más adelante yo lo haré. No, no, hazlo bien desde ahora. Hámelo bien siempre. Déjenlo porque es adolescente. Sé ejemplo, dice, sé ejemplo de los creyentes. Óigame bien, y él fue específico. Pablo le dijo, en palabra, en conducta, en el amor, espíritu, fe y pureza. O sea, ándame como debe ser en todas las áreas de tu vida, aún siendo joven. Sí, así es. Y los jóvenes pueden aprender. Yo creo que el tema es que no hemos dado ese voto de confianza en ellos. Bendito Dios. Hace poco tiempo estuve con un grupo de líderes comunitarios, de más de 300 líderes en una región indígena en Guatemala, y uno de los temas era cómo hacer que los jóvenes vayan aprendiendo el liderazgo en la comunidad si no les damos la oportunidad. Wow. No es posible, incluso pasa en la iglesia. Esperamos que los chicos, digamos, les decimos que se callen, que no opinen, que como son inmaduros no pueden opinar, y entonces ellos se quedan callados, y de pronto cuando llegan a la mayoría de edad les exigimos que sean ciudadanos responsables, que sepan tomar decisiones. Y no lo dejamos practicarlo. Y nunca pudieron practicarlo durante la infancia, durante la adolescencia. Así que creo que esto es un llamado también acerca de cómo ser graduales, como para poder, como tú decías en otro programa, pasar esa estafeta a la siguiente generación con sabiduría. Exactamente. Y algo que me parece importante, que si Pablo le dice al joven, no te escudes en el hecho de que eres joven, haz las cosas bien. Nosotros como adultos tampoco debemos excusar a los jóvenes, porque muchas veces como adultos cometemos ese error. Ay, eso pues déjalo porque son muchachos. Ellos no saben lo que están haciendo. Tú verás que cuando ellos sean grandes no lo van a hacer así. No. Hermano, palo que crece torcido se queda torcido. Eso hay que enderezarlo desde que son jovencitos, ¿sí o no? Para que hagan las cosas bien. O sea, no es porque sea joven, haz las cosas bien. Otra cosa que me llamó la atención, pastor, es que le dijo, ocúpate, y le dijo en qué. Sí, porque hay gente que dice, ocúpate de hacer las cosas bien. Y tú te quedas, ¿pero cuáles cosas? No. Pablo era específico. Le dijo, mira, ocúpate en la lectura. O sea, dedícate a comerte ese rollo, mijo. Tienes que conocer la verdad. Dedícate a la exhortación. ¿Qué es la exhortación? O sea, es animar a la persona que haga lo correcto. Es advertirle a los demás, avisarle a los demás de qué debe hacer y qué no debe hacer. Y le dijo, y ocúpate también de la enseñanza. ¿Qué le parece a usted eso, pastor? Yo creo que Pablo está evidenciando que él sabía cuáles eran los dones de Timoteo. Él conocía bien sus capacidades. Amén. Yo en estos años he tenido que aprender mucho sobre mis hijos. He tenido que saber cuáles son las capacidades, qué puedo pedirles, qué es lo que ellos pueden hacer mejor. Y sé que lo que yo les voy a pedir lo pueden hacer, y lo pueden hacer con excelencia, y se los transmito, se los digo. Pienso que muchas veces nosotros pedimos de los jóvenes que hagan cosas para las cuales no les hemos preparado. Oh, wow. Recuerdo que es el tema de buscar un grupo de líderes y ir enseñando que estos jóvenes se vuelvan líderes, es un proceso. Y por otro lado, pienso también que el apóstol Pablo nos da una lección. Los chicos muchas veces dicen,
estoy aburrido. Wow. Y esa es la frase predilecta. Hay que ocuparlos. Estoy aburrido. Y entonces los padres contestan, busca algo que hacer, busca algo que hacer. Es que no es que busque, yo tengo que asignar tareas. Yo tengo, como padre o como líder, tengo que dar una estructura a esas cosas en las cuales ellos pueden irse ocupando. Y facilitarle los medios. Claro, y con el tiempo ellos mismos van a ir descubriendo, ¿verdad? ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su llamado? Pero mientras tanto también deben tener la oportunidad de probar diferentes tipos de actividades para poder conocer en qué son ellos útiles. Y esa es la clave, Amén. Ser útiles. Amén. Finalmente, para concluir este debate, me gustaría preguntarle, ¿qué entiende usted, Pastor Iván, que trató de decirle el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dijo, cuídate de ti mismo y de la doctrina? Si haces eso, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. ¿Qué intentó decirle Pablo con eso? Sí, yo creo que la pregunta es, ¿te salvarás de qué? Wow. Y yo pienso que la respuesta es cuando vemos qué pasaría si no. ¿Qué pasaría si yo no me cuido? Wow. ¿Qué pasaría si yo no cuido de mí mismo? Simplemente voy a caer en algo que quizás no es coherente con mi forma de pensar. Simplemente, probablemente voy a desarrollar un desastre en la iglesia debido a un conflicto que no he sabido manejar. Y probablemente también puedo caer en errores de interpretación muchas veces de lo que el Señor Jesús enseñaba. Quiere decir que hay una disciplina detrás de todo esto. El cuidado no solamente es me cuido porque tengo una alta autoestima. Amén. Es me cuido porque yo sé a dónde me va a llevar si no me cuido. Amén. Y creo que también eso es una enseñanza. Y vamos a platicar de eso quizás más adelante contigo, Kilse, pero los chicos tienen que saber aprender a cuidarse. Amén. En todo. Y yo les digo a los chicos a veces en el sistema de educación pública o en el sistema en las iglesias, sean coherentes con lo que ustedes dicen que creen. Amén. Practíquenlo. Amén. Llévenlo, incluso si tienen que pagar un precio alto. No tengan miedo de hacerlo. Gloria a Dios. Entonces, en ese caso, ese tipo de salvación no es la salvación que Jesucristo nos da por gracia, sino es salvarte y librarte de situaciones difíciles, porque si cometes errores vas a tener que pagar las consecuencias, ¿sí o no?, de los errores que comete. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Una vez más le doy la gracia a Pastor Iván Monzón por acompañarnos aquí en este programa que se dedica a eso, a dar a conocer la verdad para que nadie perezca por falta de conocimiento. Sé que los jóvenes y los padres de los jóvenes van a agradecer grandemente esos aportes que usted ha hecho en el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Y gracias por tu invitación, Kilse. Dios le bendiga, Dios le bendiga grandemente. Amigos y hermanos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Este programa es especialmente, no solamente para los jóvenes, sino también para los padres, para que los padres ayuden a los jóvenes a formar el carácter de Cristo en cada uno de ellos. Que Dios le bendiga grandemente y espero haya sido de gran bendición para tu vida este programa. Hasta una próxima ocasión aquí en Conociendo la Verdad. Usted puede ver este programa y muchos otros más en nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco. No olvide de suscribirse. El dolor llegó, confundida estoy, nada consuela mi alma, mi vida. Llega pronto, por favor, estoy perdida. Ven y sálvame, Jesús, te necesito, te necesito. Ven y calma este dolor, te necesito. Ven que muero si no estás, te necesito. No te tardes en llegar, te necesito, te necesito.
aquí un milagro ocurrirá. El enfermo sanará, los ciegos verán. Pero si no estás aquí, estoy perdida. Ven y sáname, Jesús, que estoy herida. Te necesito. Ven y calma este dolor. Te necesito. Ven que muero si no estás. Te necesito. No te tardes en llegar. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Ven y calma mi dolor. Te necesito. Ven que muero si no estás. Te necesito. No te tardes en llegar. Te necesito. Te necesito. Calma este dolor. Te necesito. Ven que muero si no estás. Te necesito.